Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alejandra Illanes, soy profesora de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y para este congreso he decidido abordar el tema relativo a la tutela judicial efectiva de niños, niñas y adolescentes. Y la pregunta, ¿no es cierto?, dice relación en cómo avanzar, cómo acortar la brecha entre el discurso de los derechos y su efectiva realización, su efectiva satisfacción, ¿ya? Indudablemente que en Chile, al igual que la mayor parte de los países del mundo que han suscrito a la Convención de los Derechos, esta ratificación ha provocado un enorme avance en lo que se refiere al reconocimiento del niño como sujeto de derecho y en cuanto al reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, aún observamos la existencia de una brecha o distancia importante entre aquello que se declara y su efectiva realización, particularmente, ¿no es cierto?, en el caso chileno, en que, a diferencia de muchos de los países signatarios de la Convención, aún no contamos con una ley de protección integral de la infancia que precisamente se encargue de dar efectividad a los derechos consagrados en este tratado internacional. Eh, Tal como bien sabemos, el artículo cuarto de la Convención de los Derechos del Niño se encarga de entregar el mandato a los estados signatarios de la Convención, de modo que estos asuman no solamente la función de promover o declarar los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que de adoptar aquellas medidas que permitan su efectiva realización, su efectiva satisfacción. Y esto es bastante importante. Había consideración que cuando dice, hay una frase que se le atribuye a Platón que dice, donde existe el amor reinan las leyes. Y esto es bastante cierto, particularmente en relación con la situación de los niños. Cuando nosotros nos enfrentamos ante un niño que tiene un entorno familiar adecuado, que satisface sus derechos, o niños en sistemas de cuidados alternativos, ¿no es cierto?, a través de los cuales el Estado, ¿no es cierto?, se encarga de satisfacción de los mismos, la verdad es que puede ser que un ordenamiento que declare o consagre estos derechos pueda ser algo innecesario. ¿Cuándo realmente en que un ordenamiento suficientemente potente se hace particularmente relevante? En aquellos casos en los cuales existe una vulneración derechamente o un riesgo de vulneración. Es en este momento en que realmente el ordenamiento jurídico cobra relevancia y en donde nos debemos preguntar de qué manera transformamos una declaración, algo que declaramos como derecho, en una garantía efectiva. Eh, y cuando nos preguntamos, ¿no es cierto?, la forma en transformar este derecho en una garantía efectiva, parece fundamental contar con el acceso a la justicia o una tutela judicial efectiva, que en definitiva está destinado a funcionar como una garantía de los demás derechos. Tal como decía recién, si el derecho se cumple, puede ser que sea irrelevante la circunstancia que esté proclamado o reconocido en un texto normativo, cuando realmente cobra relevancia frente a la hipótesis de transgresión, de vulneración o de riesgo de transgresión o vulneración, frente a lo cual el ordenamiento jurídico debe entregar las herramientas que permitan, ¿no es cierto?, su tutela, ¿ya? Y en este contexto es que la tutela judicial efectiva parece fundamental, ¿ya? En términos muy sencillos, ¿no es cierto?, la tutela judicial efectiva comprende, ¿no es cierto?, a su vez, tres grandes garantías, o tres grandes derechos, si se quiere. En primer lugar, la posibilidad de accionar, esto es, de abrir la vía judicial que se estime más adecuada para la defensa de derechos. En segundo lugar, ¿no es cierto?, la posibilidad de obtener una sentencia que satisfaga la pretensión procesal que ha sido planteada. Y finalmente, ¿no es cierto?, y esto es muy relevante, la posibilidad de obtener la ejecución de esa sentencia, ¿no es cierto?, mediante procedimientos, mediante instituciones, mediante instrumentos que logren, ¿no es cierto?, que aquello que ha sido declarado previamente por el tribunal se cumpla, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, es donde nos encontramos frente al desafío de cómo, ¿no es cierto?, logramos dar una tutela judicial efectiva a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y es frente a esta pregunta en que se nos aparece la idea del niño
como una persona vulnerable, ¿ya? ¿Y por qué eso nos parece tan claro? Porque a diferencia de lo que ocurre con los adultos, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, por lo menos en nuestro sistema, no se les reconoce, para la mayoría de los casos, capacidad procesal, capacidad de ser parte, lo que indudablemente afecta la posibilidad de mover el sistema, de lograr la tutela judicial efectiva a la cual nos hemos referido, ¿ya? Y es aquí con que nos encontramos con este niño, ¿no es cierto?, que siempre va a requerir de un otro para poner en movimiento el sistema judicial, ¿ya? Si nosotros, ¿no es cierto?, nos planteamos en líneas generales qué ocurre con el reconocimiento del derecho a tutela judicial efectiva, tenemos que partir necesariamente de la Constitución política. Y la Constitución política proclama el derecho, ¿no es cierto?, a esta tutela en el artículo 19, número 3 de la Constitución, ¿ya? Y en términos amplios plantea que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que señale la ley, y que ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiese sido requerida. Yendo más directamente a lo que ocurre en el ámbito del derecho a la familia, nos encontramos con la ley 19.698, que regula entre nosotros, establece la ley de tribunales de familia, ¿ya? Y en ella se plantea como objetivo principal, ¿no es cierto?, de los tribunales, el garantizar, dar tutela judicial efectiva a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional para permitir, ¿no es cierto?, la efectividad de estos derechos. Ahora bien, ¿de qué manera, ¿no es cierto?, nos vinculamos directamente con esa tutela? Esto se encuentra reconocido como un derecho de representación de los niños, niñas y adolescentes en el artículo 19 de esta ley, ¿ya? Y en esta ley se plantea, ¿no es cierto?, un derecho de representación en los términos siguientes. Se dice: en todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados niños, niñas o adolescentes o incapaces, el juez deberá velar porque estos se encuentren debidamente representados, ¿ya? El juez, dice, designará un abogado perteneciente a la Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos en los casos que carezca de representante legal o cuando por motivos fundados el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda legalmente su representación. Agrega: la persona así designada será el curador ad litem del niño, niña o adolescente o incapaz por el solo ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de la acción penal prevista como un derecho de la víctima en el artículo 109, letra B del Código Procesal Penal, ¿ya? Uno podría decir que como una suerte de excepción, ¿no es cierto?, a esta situación en que el derecho a tutela efectiva de los niños es mucho más directo, encontramos lo que ocurre en materia penal y en materia laboral, ¿ya? Porque en materia penal el legislador le reconoce al joven infractor de ley, esto es aquel que ya ha cumplido 14 años, la posibilidad de designar derechamente un abogado que lo represente, y lo mismo ocurre en materia laboral, porque tratándose de jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad, de acuerdo a las prescripciones del Código Laboral, para poder trabajar, también tienen derecho a la asesoría de un letrado que es proporcionado, ¿no es cierto?, al igual que en el caso penal, por un servicio público. En un caso, por la Defensoría Penal Pública, y en el otro caso, por la Defensoría Laboral, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre en las demás materias, ¿no es cierto?, y aquellas que son competencia de los tribunales de familia, que son los encargados de darle efectividad a los derechos precisamente en aquellos que consagra la Convención? Esta idea de representación es más bien, vamos a ver, de carácter indirecta, y es planteada por el legislador en términos excepcionales, ¿ya? Y aquí viene la gran pregunta, ¿no es cierto? Y la gran pregunta es si el tratamiento que hace la ley de tribunales de familia que acabo de señalar al derecho de representación judicial de niños, niñas y adolescentes es coherente
con la condición de sujeto de derecho que le reconoce la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Observada, ¿no es cierto?, un poco lo que entendemos por la tutela judicial efectiva, la consideración del niño como sujeto de derecho y luego el derecho de representación que le concede o le reconoce la ley de tribunales de familia, efectivamente aquí empezamos a hablar un distanciamiento, ¿ya? En primer lugar, partamos con que el legislador de la ley de tribunales de familia entiende que la representación judicial independiente de los intereses del niño es una situación de carácter excepcional, ¿ya? Si recordamos, ¿no es cierto?, lo que decía, planteaba con anterioridad el texto, ¿no es cierto?, y retrocedo en las diapositivas, el artículo 19 plantea que se le va a dar un representante, un curador ad litem al niño cuando no tenga representante legal, una hipótesis, o cuando a juicio del tribunal entienda que el niño tiene derechos independientes o contradictorios, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, encontramos en el fondo un segundo problema. O sea, primero lo plantea como una cuestión de carácter excepcional, ¿ya? Y dice, mire, una situación que yo considero excepción es cuando el juez, ¿no es cierto?, estima que el niño tiene derechos independientes o contradictorios a los de sus padres, ¿ya? Y esto, planteado en carácter excepcional, nos parece que no es coherente con la idea que plantea la Convención de los Derechos como el niño como sujeto de derecho. Probablemente esta consideración no debiera llevarnos a pensar que siempre va a tener un derecho contradictorio, pero claramente un derecho independiente, ¿ya? Nosotros nos ha tocado en conversaciones con los jueces, claro, y ellos dicen, bueno, en medida de protección pareciera ser que es razonable entender que merece un curador ad litem y ahí no hay razón a duda. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el contexto de un juicio de cuidado personal, o sea, tuición, o un juicio de relación directa y regular? Son juicios en los cuales, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, no se designan curador ad litem. ¿No pareciera ser que el niño merece en esos contextos de alguien que realmente represente sus intereses? Porque si entendemos que no tiene derechos independientes, en el fondo estamos partiendo de la base o asumiendo que quien representa sus intereses es aquel que lo tiene en ese momento bajo cuidado. Y eso nos parece que contraviene directamente lo que plantea la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Un tercer punto, ¿no es cierto?, que es particularmente complejo, es que la calificación de si el niño merece o no de curador ad litem es una cuestión que queda en definitiva entregada al juez. Es él, ¿no es cierto?, que enfrentado al caso debe decidir, ¿no es cierto?, rápidamente en el sentido de determinar si el niño tiene o no derecho a un curador ad litem, ¿ya? Y aquí pasa además un poco en la práctica que normalmente esta designación se hace al momento de proveer la demanda, ¿no es cierto?, o al momento de recibirse, por ejemplo, una denuncia, ¿ya? Y uno dice, bueno, ¿tiene el juez en ese momento los suficientes antecedentes para determinar si el niño tiene o no intereses contradictorios independientes? ¿No debiéramos, ¿no es cierto?, partir por la designación y por último, en ese momento, determinar si lo tiene o no? Eh, por otra parte, ¿no es cierto?, la jurisprudencia da cuenta de que existen en la realidad no existen criterios uniformes, existe una absoluta disparidad de criterios a la hora de eh, resolver o establecer curadores ad litem en el contexto de un proceso. Yo les decía, en medida de protección prácticamente no cabe duda alguna, ¿no es cierto? Estamos hablando frente a una vulneración grave de derechos del niño. Pero frente a otras situaciones, ¿no es cierto?, nos pareciera ser que es particularmente relevante. ¿Qué decisiones tan importantes pueden existir en la vida de una persona como es, por ejemplo, ¿no es cierto?, determinar con quién el niño va a vivir o de qué manera va a comenzar a relacionarse con el progenitor que no es su custodio? Y sin embargo, estas son causas en las que normalmente no existe designación de curador ad litem. Un cuarto problema con que nos enfrentamos es que el legislador no define con claridad cuáles son los contornos de esta figura. Es decir, no existe absoluta claridad respecto de cuál es el rol que está llamado a desempeñar el curador ad litem, ¿ya? Y aquí un poco hay quienes todavía entienden que el rol es de representante del interés superior del niño, así como una suerte de concepto abstracto, ¿no es cierto? Estamos hablando de una persona que
mira por sobre los demás intervinientes lo que está ocurriendo en el proceso y da su parecer conforme a lo que él estima que es el interés superior. Eso por un lado. Y otros más bien lo entienden como un defensor del interés manifiesto del niño, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, no es una cuestión, claro, uno lo puede analizar desde el punto de vista teórico, pero en la práctica da origen a funcionamientos, a prácticas completamente distintos, ¿ya? El curador que entiende que él representa el interés normalmente ni siquiera conoce al niño respecto al cual él, ¿no es cierto?, está interviniendo, ¿no es cierto? Muchas veces estos curadores con esta visión bastante retrógrada ni siquiera toman contacto en el momento de la audiencia, porque ellos entienden que ellos tienen que mantener una independencia incluso respecto de quién debieran representar. Distinta, ¿no es cierto?, es la situación de aquellos que entienden que su rol debe vincularse más bien a un abogado del niño, ¿ya? Y esto, les repito, en la práctica se ve de manera enorme. Yo litigo en tribunales de familia y vemos, ¿no es cierto?, funcionamientos completamente dispares respecto de esta figura. En quinto lugar, ¿no es cierto?, tal como plantea la norma, esta designación que es de resorte del juez, el juez la puede hacer recaer en un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial o también en otros entes públicos o también privados que se dediquen a la representación de los niños, ¿ya? Yo no tengo la cifra exacta respecto de cuál es el porcentaje de las causas que en nuestro país son asumidas por la Corporación de Asistencia Judicial en materia de familia, pero estamos hablando de porcentajes que en determinadas ocasiones superan el 90%. Es decir, la Corporación de Asistencia Judicial tiene en su mayoría la representación de los padres, padre, madre, terceros, ¿no es cierto?, por una parte, y además, ¿no es cierto?, tiene por encargo especial de la ley la obligación de asumir la defensa de los derechos del niño, lo cual significa, por supuesto, una enorme recarga y la imposibilidad de asumir esta tarea con con la entrega, ¿no es cierto?, o con el tiempo necesario para atender adecuadamente. Por otra parte, ¿no es cierto?, también la norma plantea que esto puede ser designado en instituciones públicas o privadas, ¿no es cierto?, que se dediquen a la representación de los derechos de los niños, ¿ya? Y ahí una vez más vemos, ¿no es cierto?, cómo el legislador chileno, ¿no es cierto?, busca de alguna manera trasladar a los particulares el ejercicio de una función que debiese ser asumida por un ente estatal, ¿ya? Y siempre viene la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, en Chile, las personas infractoras de ley, ¿no es cierto?, quienes han cometido un delito, tiene derecho a que el Estado le provea de un abogado para su defensa? ¿Cómo el trabajador tiene, frente a una situación de despido o vulneración de sus derechos, la posibilidad de que un defensor pagado por el Estado lo defienda, y sin embargo los niños, ¿no es cierto?, que son seres particularmente vulnerables desde el momento en que tienen barreras objetivas en el ejercicio de sus derechos, no tienen cautelado por parte del Estado un acceso directo a este tipo de prestaciones, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los principales problemas observados en la práctica? Bueno, de alguna manera yo ya me referí a esto, ¿cierto? No existen criterios uniformes en cuanto a su designación, no existe claridad en cuanto al rol, eh, si él representa el interés superior en general o el interés manifiesto del niño, niño adolescente en particular, respecto del cual se trata de resolver. La recarga de trabajo, que como decía, supone para la Corporación de Asistencia Judicial, que ya tiene más del 90% de las causas de familia bajo su responsabilidad. Otro punto es la falta de capacitación adecuada de quienes ejercen tan importante rol, ¿ya? Hay que pensar, ¿no es cierto?, en que parte importante del trabajo de la Corporación de Asistencia Judicial se realiza a través de jóvenes abogados, o sea, personas que están en proceso de titulación para obtener su título de abogado. Por otras partes, instituciones públicas o privadas que asumen este trabajo normalmente funcionan con recursos bastante deficitarios y por lo tanto tienen una alta rotación de personal, lo que incide en la baja capacitación que tienen muchos de sus participantes. Dificultades objetivas que tienen, ¿no es cierto?, los curadores del ítem en Chile para hacer
funcionar las redes en defensa de sus propios interesados. Y por otra parte, y esto es muy importante, es que muchas veces el rol del curador ad litem, y esto ocurre en la generalidad de los casos, termina con la audiencia, es decir, termina con la sentencia. Y por lo tanto, ellos no intervienen en la tercera fase que nosotros planteamos de esta tutela judicial efectiva, esto es en aquella fase de ejecución. Es decir, claro, yo puedo tener a alguien, yo he accionado, he abierto la vía, tengo un curador ad litem que me representa durante la tramitación del juicio. Sin embargo, en la etapa de ejecución, normalmente esta figura está ausente. Y eso obviamente incide un poco en el resultado final. Yo puedo tener una sentencia que ha declarado mi derecho, ¿no es cierto?, en términos clarísimos, pero sin embargo, si no tengo una herramienta que me permita ejecutarlo, evidentemente el trabajo hecho en etapas anteriores muchas veces se va a perder. Ahora, en este panorama que es bastante crítico, que yo les he planteado, hay una figura, ¿no es cierto?, interesante de examinar, que es un programa del Ministerio de Justicia, que es el programa Mi Abogado, que es un programa que se establece en Chile como tal el año 2018, y en lo que representa, ¿no es cierto?, en gran medida una reacción frente al nefasto informe que realiza el Comité de los Derechos del Niño para Chile, una vez que hace una revisión de los centros de niños y cuidados alternativos, ¿ya? Como ustedes saben, Chile en los últimos años, ¿no es cierto?, ha evidenciado infracciones, vulneraciones graves de los derechos de los niños, niñas y adolescentes insertos en sistemas de cuidado alternativos, ¿ya? Y eso dio origen en el año 2018 a una suerte de fiscalización o revisión por parte del Comité de los Derechos del Niño que daba cuenta de las precarias condiciones en que se encuentran los niños, nuestros niños, ¿no es cierto?, en residencias administradas por el Estado, ¿ya? Y dentro de los problemas evidenciados, daban cuenta de que no existían, estos niños no tenían la representación judicial adecuada. Y eso hacía que en muchos casos niños que habiendo entrado teóricamente para estar de manera temporal bajo un sistema de cuidado alternativo, en definitiva entraban para hacer eso una forma de vida, ¿no es cierto?, una vida sin familia, ¿ya? Y frente a una forma del Estado de Chile de responder frente a estas observaciones es la creación de este programa, ¿ya? Es un programa, ¿no es cierto?, que de alguna manera se hace cargo de cada de los aspectos más críticos de la figura del curador ad litem, pero que sin embargo registra falencias que no podemos dejar de mencionar, ¿ya? En primer lugar, este es un programa cuyo público objetivo, ¿no es cierto?, cuyo beneficiario directo son los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en sistemas de cuidados alternativos. Es decir, ciertos niños y de esos ciertos más, porque todavía no hemos alcanzado la cobertura nacional, ¿ya? Lo cual, por cierto, nos separa de la idea de la protección integral que plantea la Convención de los Derechos del Niño, que dice, mire, aquí declaramos, ¿no es cierto?, y esperamos la satisfacción de los derechos, de todos los derechos respecto de todos los niños. Sin embargo, el programa Mi Abogado, ¿no es cierto?, solamente está diseñado como un programa destinado a atender a estos niños, ¿no es cierto? Evidentemente son los que están en una situación más precaria, podríamos plantear, pero que sin embargo no podemos dejar de mirar todos aquellos que quedan fuera de la posibilidad de acceder a esta defensa jurídica de calidad, ¿ya? Por otra parte, ¿no es cierto?, esto es un programa, ¿ya? Y los programas, así como un año, cuando tenemos recursos, se establecen al año siguiente, puede ser que no, ¿ya? Y este año 2020 es un año particularmente complejo frente a la pandemia y frente a la escasez de recursos que se va a producir muy probablemente para la satisfacción, para el cumplimiento de las políticas públicas fijadas por el Estado de Chile, ¿ya? Eh, Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿tiene algún sentido plantear hoy día el tema? Porque en definitiva uno podría decir, mire, usted no me está planteando ningún tema nuevo, seguimos arrastrando los mismos problemas que se evidencian desde que se ratificó la convención, ¿ya? Sin embargo, creemos, ¿no es cierto?, que hoy día, ¿no es cierto?, este tema es particularmente relevante de plantear, toda vez que
hoy día nos encontramos discutiendo y esperamos, ¿no es cierto?, próximos a aprobar una ley de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Yo les decía, bueno, Chile, al igual que la mayor parte de los países del mundo, ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, pero a diferencia de muchos de ellos, todavía no contamos con una ley integral, con una ley marco, ¿no es cierto?, sino que seguimos funcionando con una ley de menores anclada en una doctrina, ¿no es cierto?, completamente distinta a la Convención, ¿ya? Ahora, dentro de la discusión del proyecto de ley, se plantea el derecho del niño a una tutela judicial efectiva en lo que viene siendo el proyecto de artículo 46, ¿ya? Este artículo 46, que un poco que estoy proyectando acá, de alguna manera es como la suma entre lo que plantea la Constitución y la Ley de Tribunales de Familia, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, vemos nuevamente que hay un avance en el plano del discurso, es decir, declaramos que el niño, o sea, que este derecho que la Constitución plantea respecto a todas las personas, nosotros claramente lo reconocemos respecto de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ¿no es cierto?, este proyecto hasta antes del 31 de agosto seguía sin hacerse cargo realmente de cómo efectivizar eso. Porque claramente yo puedo declarar que el niño tiene derecho a una tutela judicial efectiva, pero si no indico de qué manera el Estado se va a hacer cargo de eso, la verdad es que seguimos a foja cero. Y en este sentido es interesante comentar que el 31 de agosto pasado, en el proceso de tramitación, se planteó una indicación que vale la pena destacar. Y es una indicación que busca consagrar el deber del Estado de plantear, ¿no es cierto?, un deber, ¿no es cierto?, una obligación para el Estado de tener que hacerse cargo de esta defensa jurídica especializada para niños, niñas y adolescentes. Esto es una diferencia importante porque es lo que, ¿no es cierto?, nos permite transformar un derecho que está ahí declarado en una garantía efectiva, ¿ya? Sobre todo pensando que, como yo decía recién, en que la tutela judicial efectiva no es una garantía más. Podemos decir que es la garantía de las otras garantías, ¿no es cierto? Porque es precisamente la que nos va a permitir, frente a una situación, como decía, de riesgo, de vulneración, ¿no es cierto?, que el derecho en definitiva se realice, ¿ya? Y que le llegue a un niño, niña, adolescente en concreto, ¿ya? La pandemia, como bien sabemos, nos ha golpeado a todos, a los niños por cierto, ¿ya? Y muchas veces hemos tenido que ver con dolor que los discursos políticos, en el sentido de que los niños son los primeros de la fila, en situaciones de crisis, ¿no es cierto?, parecemos olvidarlo, ¿ya? Pareciera ser que solamente estamos dispuestos a reconocerles esta prioridad, esto de que son los primeros de la fila cuando parece que no hay otro, ¿ya? Y lamentablemente la pandemia no ha hecho sino agravar esta situación, ¿ya? Por eso nos parece importante, ¿no es cierto?, reiterar los llamados que ha hecho Human Rights Watch en abril del año 2020, en el sentido de que el Estado tiene que ser particularmente cuidadoso en resguardar los derechos de personas vulnerables y particularmente de niños, niñas y adolescentes. Es decir, y esto, ¿no es cierto?, porque no podemos permitir que cuarentenas sanitarias se transformen al final del día en cuarentena de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias y espero que haya sido de interés la ponencia.